Taba Networks presenta. Hola, ya saben ustedes que la Orquesta Filosófica desea promover arte, ciencia y reflexión política. Y hoy vamos a estar muy extensos en lo que toca a la reflexión política porque tenemos la persona invitada adecuada para profundizar, que es la socialdemocracia. Voy a dar nada más una introducción que vamos a hablar, entre otras cosas, pues, de sindicalismo y la importancia que tiene en la creación de la democracia. Por si alguien tuviera alguna curiosidad y se vieran los índices de desarrollo humano, incluso a ver si los encontramos luego en pantalla, sobre todo los que se llaman por ajuste de desigualdad, se va a encontrar con que los países que tienen los mejores niveles de desarrollo humano, es la palabra actual, tienen fuertes sindicatos. Ahí son países con mucho sindicalismo y uno se pregunta ¿por qué en México existe tanto como un rechazo? Voy a presentar a los invitados, ya estoy hablando yo mucho. Inés González es la compañera que es coordinadora de asuntos sindicales y de género en una fundación. Ya saben ustedes que yo siempre me declaro socialdemócrata y pues ahora vamos a hablar con una fundación socialdemócrata en buena medida. ¿Y tú qué opinas de esto que acabo de decir? De los índices de desarrollo humano, que los países que tienen más sindicalismo son los que son mejores. Así es. Muchas gracias, René, por la invitación. Es un gusto estar aquí en la Orquesta Filarmónica. Filosófica. Sí. Filosófica. A veces tocamos también, pero... Y tocamos temas interesantes. Así es. Los países donde el desarrollo humano es alto, podemos ver que hay un sindicalismo como actor social relevante. Los sindicatos, muchas veces los sindicatos se conciben como aquella organización específica para los gremios de trabajadores y trabajadoras, pero no, el sindicato tendría que ir mucho más allá de su responsabilidad en ese gremio. Esos sindicatos que tienen una responsabilidad, digamos, social, no solamente laboral, sindical, en su planta de trabajo, en la fábrica, en la oficina, pues lo podemos ver en otros lugares del mundo, cómo su intervención es relevante en la toma de decisiones. Si los sindicatos son democráticos, son verdaderos, son libres y negocian las mejores condiciones de trabajo y los mejores aumentos salariales, eso tiene un impacto en el desarrollo de las y los trabajadores, de las familias, de la sociedad, de su entorno, ¿no? Entonces, eso permite que la pobreza, la desigualdad también disminuya. Es decir, los sindicatos son actores sociales que pueden contribuir o debieran contribuir a disminuir la pobreza en las naciones. Y hablando de América Latina y de nuestro país, pues tienen una gran importancia el papel, el rol de los sindicatos, cuando estos sindicatos efectivamente asumen con responsabilidad su papel y que también son actores sociopolíticos, actores sociales, no solamente, digamos, están en su espacio, que puede ser la fábrica. Y bueno, nuestro sindicalismo sí se caracteriza por ser un sindicalismo muy gremial, ¿no? Donde no hay una visión, digamos, más amplia de su papel como actor social. Entonces, todavía nos falta muchísimo para que nuestro sindicalismo pueda tener ese papel tan relevante, como yo dije, en contribuir a disminuir la pobreza, promover, buscar la justicia para que las mujeres tengan un mejor desarrollo desde el espacio laboral. Tú decías hace un momento que los sindicatos
pues son mal vistos, tienen mala imagen, y en nuestro país tienen muy mala imagen. Si vemos un poco las encuestas, nos damos cuenta que son de los actores políticos con una muy baja percepción positiva de la sociedad, ¿no? Y sabes, René, la calificación que damos a los sindicatos y que es mala, tiene que ver por sus líderes, ¿no? Por el tipo de liderazgo que tienen los sindicatos en nuestro país. Pero muchas veces decimos, los sindicatos son corruptos, ¿no? El sindicato no solamente son los líderes, el sindicato somos todos, los trabajadores, las trabajadoras, los delegados, los que conforman la mesa directiva, el comité ejecutivo. Entonces, si visualizamos al sindicato como un actor corrupto de la sociedad, es porque pensamos en ciertos liderazgos que sí lo son, ¿no? Entonces, eso ha venido a darle, digamos, una mala imagen a una institución fundamental de la sociedad, ¿no? Y tú decías, la pregunta era, los países con mejor desarrollo tienen sindicatos verdaderos, democráticos y libres. ¿Qué tendríamos que hacer para llegar a eso, ¿no? Y si nosotros calificamos al sindicalismo a partir de sus líderes, pues creo que algo está pasando con los líderes, ¿no? Pues somos un país en donde hay una tentación muy fuerte a perpetuar. Te contaré que yo cantaba, porque a veces, aquí ya saben en el programa que a veces canto, pongo mis canciones y demás, para apoyar a que saliera, nunca se me olvidó el nombre del líder sindical de aquel entonces de Teléfonos de México, que se llamaba Salustio Salgado, que decían que ya se estaba perpetuando. Y ahí nos tienes haciendo una campaña para que se renovara el liderazgo en Teléfonos de México. Y el que está actualmente ya tiene como 40 años como líder sindical. Pero partimos de la experiencia de que tuvimos a un líder, si se le puede decir así. Yo creo que a veces hay que separar lo que es un líder con quién es un controlador, ¿no? A don Fidel Velázquez, que se murió casi a los 100 años, creo que le faltaban días para cumplir los 100 años, y todavía era el líder de la CTM. ¿Qué es lo que da lugar a eso? ¿Es una cultura que tenemos? ¿Qué es lo que da lugar a? ¿Tienen algún diagnóstico al respecto? Bueno, tú sabes la historia de cómo se formaron las centrales sindicales en nuestro país, que sabemos que el mundo sindical fue un importante, digamos, grupo que contribuyó a la creación, al desarrollo y yo creo que a la corrupción del partido en el poder de aquel entonces, el Partido Revolucionario Institucional. Las grandes centrales sindicales jugaban un papel relevante en la política, porque antes el voto era corporativo. Entonces, pues mira, desde 1923 con la creación de la CRON, que es la Confederación Revolucionaria Obrera Mexicana, que fue la primera central que se crió en nuestro país con Morones, ¿no? Morones fue un personaje muy interesante que inició esta práctica de la doble presencia, la presencia en la fábrica para controlar a las y los trabajadores y la presencia en la política. Morones fue secretario del Trabajo y del Comercio en aquellos entonces. Y entonces empezó esta práctica de una relación simbiótica entre los gobiernos en turno con las grandes centrales sindicales. Esa dependencia hizo que tuviéramos un sindicalismo corporativo que no era autónomo del poder político de aquel momento, tanto los gobiernos como los partidos políticos, ¿no? Entonces, esta relación del Estado con el sindicalismo vino a perjudicar de una manera rotunda
la democracia en el mundo del trabajo, porque pudimos avanzar en nuestro país en términos de la democracia electoral, pero el mundo del trabajo se rezagó, ¿no? Hasta que llegó la reforma laboral de 2019, que quizás más adelante podemos hablar, pero es muy importante recordar esta parte histórica de que el control de los trabajadores tenía un objetivo político, ¿no? Yo te doy, sindicato CTM, Fidel Velázquez, que lo nombraste hace un momento, yo te concedo una serie de digamos, privilegios, ¿no? Pero a cambio vamos a tener un sindicalismo a modo, a los gobiernos en turno. Tú sabes, los sindicatos fueron la comparsa del partido y de los gobiernos, y eso trajo mucho daño a la vida institucional de las organizaciones sindicales, y de ahí proviene, pues, desde entonces, desde 1923, la mala imagen de los sindicatos, que se fue luego transformando y que yo diría que se fue todavía aún más, pues, depreciando su valor, ¿no? Y te puedo decir que después se pervirtió la negociación colectiva, que es este derecho que tienen los sindicatos de firmar convenios colectivos con las empresas para acordar las mejores condiciones laborales, las mejores prestaciones que deben superar el piso de la Ley Federal del Trabajo. Esos contratos colectivos, esos convenios colectivos se llamaron o se llaman todavía, es un fenómeno, los contratos de protección patronal, porque se firmaban a espalda de los trabajadores para favorecer a los empleadores, cuando la negociación colectiva, su espíritu era favorecer esta desventaja que tiene el trabajador frente al patrón y crear normas internas que permitan equilibrar esa fuerza. Bueno, pues la negociación colectiva, los contratos colectivos que se firmaban eran, digamos, contra los intereses de los trabajadores y siempre favoreciendo a las empresas. Y la negociación colectiva debe ser bilateral, es decir, que se negocia ambas partes, pero el contratismo de protección entregó la bilateralidad y le dijo: firmemos el contrato que convenga a la empresa, tú tendrás libertad de hacer los cambios que consideres de acuerdo a las necesidades de la empresa. Si la empresa decía vamos a crear 3 turnos de trabajo, se creaban. Si la empresa decía ahora no vamos a trabajar 8 horas sino 9, se hacía. Si la empresa dice hoy no vamos a dar reparto de utilidades porque la empresa perdió, no se daba. Y así sucesivamente. Entonces se fue depreciando y los contratos colectivos alcanzaron un nivel de precariedad en su interior, en sus cláusulas, que se llegó a estudiar el fenómeno y se dijo por los estudiosos es que el 90% de los contratos colectivos de trabajo en México son de protección patronal. Entonces, el sindicalismo de 1923 con Morones, después la creación de la CTM en 1936 y todo lo que devino después en sindicalismo corporativo, creo que llegamos al año 2019 con un sindicalismo de protección patronal, ¿no? Con este fenómeno de los contratos de protección que los estudiosos llegaron a titular, ¿no? El sindicalismo de protección patronal, porque el sindicato protegía al patrón, no a los trabajadores. Era una cosa incongruente. Llegamos a tener uno de los salarios más bajos del mundo. Yo, ya no he de ser simpático para quienes nos escuchan porque lo repito, pero fui a ver cómo eran las elecciones en Cataluña cuando se querían independizar. Y me hospedé, bueno, un rato paseo a París. Y entonces un café en París te costaba 2 euros, cuando en México un café te costaban como 30 pesos más o menos, entre 25 y 30 pesos. Y yo me decía, pues,
es que en México el salario en ese entonces estaba como en 80 y tantos pesos, creo, una cosa así. El caso es que no te alcanzaban para 3 cafés. El señor que te sirve, la persona que te sirve el café no podía, con su salario en México, consumir 3 cafecitos de los que te sirven. En Francia el salario mínimo era en ese entonces, no sé ahora, 50 euros. O sea, que la persona que te sirve el cafecito se puede tomar 25 cafés. Y entonces vienen las respuestas que se me hacen a mí muy fáciles. Ah, por el imperio. Yo suelo dar también otro ejemplo. El Londres de Charles Dickens, aquel que escribió sobre los niños de la calle, Oliver Twist, y el mismo otro personaje que admiro mucho es Charles Chaplin. Charles Chaplin tenía un enfado cuando decía la enorme pobreza que se vivía en Londres cuando Inglaterra era el mayor imperio del mundo, ¿no? Y podemos irnos al presente. En los mismos Estados Unidos hay una cantidad muy fuerte de gente que duerme debajo de los puentes y demás. O sea, no es como abusas de los demás, sino las políticas internas, ¿no? Lo que da lugar a mejorar las condiciones. Sí. Pues, René, creo que la política salarial fue el ejemplo más claro de cómo los sindicatos sí jugaron un papel relevante para mantener un salario muy bajo en comparación con los países de América Latina, ¿verdad? Incluso estábamos abajo de Guatemala, de El Salvador, es terrible. Y bueno, ¿cuál era la propuesta sindical para mejorar los salarios? No existía, ¿no? Lo que hacía el sindicalismo en su momento era respaldar las propuestas del gobierno en materia salarial, y llegamos al grado pues de que nuestro poder adquisitivo perdió hasta un 70%, ¿no? Y entonces esta comparación que haces de comprar un café aquí o comprarlo en Francia, pues claro que como nosotros en nuestro país siempre nuestra referencia es cuántos kilos de tortillas puedes comprar. Entonces, ¿cuál fue la propuesta de los sindicatos, ¿no? que eran las centrales para poder plantear mejores condiciones de trabajo y mejor salario y un salario remunerador, como lo dice la propia ley? Pues no existió, no existió. Y tuvimos un par de décadas o más, Rosalvina Gravito habla de casi 30 años, de contención salarial que permitió esta depresión del salario y que permitió, digamos, que México se volviera competitivo para la atracción de inversiones extranjeras a nuestro país, porque los salarios aquí incluso llegaron a ser más bajos que en China. Y también una oferta competitiva que el gobierno siempre ponía sobre la mesa es: los sindicatos no te van a hacer problemas porque aquí hemos firmado un pacto de paz laboral. No tenemos huelga, no va a haber movimientos independientes. Entonces, sí hubo una política de no organización sindical libre. Había personas trabajadoras que con mucho esfuerzo, con mucha valentía, organizaban un sindicato alternativo, pero cuando solicitaban el registro sindical, pues no le daban el registro, porque también el control administrativo de aquellos entonces de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social era, pues, ¿de dónde vienes, no? O sea, tú eres un grupo independiente, no te doy el registro. Y de esa manera impidieron el crecimiento del sindicalismo independiente, el independiente de verdad en nuestro país. Hoy podemos decir cuántos sindicatos independientes hay en el país. Yo te los puedo contar con los dedos de mis manos y te aseguro que me van a sobrar dedos. Entonces, el sindicalismo independiente no creció porque había una política de que no creciera. Las huelgas se paraban y se declaraban en el mejor de los casos pues un paro técnico, pero no una huelga, porque la huelga era una mala imagen, y el Estado de la República que menos huelga tuviera o que no tuviera huelga, pues tenía una palomita, ¿no? Y eso era paz para los inversionistas. ¿Por qué?
porque México necesitaba crear empleos y no importaba el tipo de empleo. El empleo era precario, mal pagado, malas condiciones, una sobreexplotación de las personas en las maquilas, ¿no? Entonces, sí hubo una política laboral, una política salarial que deterioró la justicia en el mundo del trabajo, pero también que no permitió la democracia y la libertad para que los trabajadores ejercieran lo que es su derecho a tener un sindicato libre, organizado por sí mismos y no impuesto por las empresas. Porque cuando las empresas extranjeras llegaban a nuestro país, las empresas ya habían firmado, antes de que la planta existiera y también existieran trabajadores, la empresa ya había firmado el contrato colectivo de trabajo con ese pseudo sindicato que le garantizaría paz, que le garantizaría un contrato colectivo precario y que eso significaba, por supuesto, ahorro y no riesgos, ¿no? Entonces, todo eso, toda esa situación que pudimos ver en las décadas recientes, vino a precarizar el mundo del trabajo y eso contribuyó muchísimo y con justa razón pues a la mala imagen que tienen los sindicatos. Pero los trabajadores no firmaron esos convenios, no firmaron esos contratos, esos acuerdos, lo firmaron los líderes. Por eso, René, es tan importante que cuando se dice en nuestro país que el sindicalismo es corrupto, también quiero decir que ese sindicalismo se creó al amparo, a la sombra de las empresas y de los gobiernos en turno. El sindicalismo no surgió de la nada, no se hizo como se hizo, porque sí, hubieron muchos intereses que orillaron a que los líderes sindicales de aquellos momentos se ajustaran a esas políticas. Entonces, es muy injusto cuando la calificación se hace sin mirar los contextos históricos y también cuando se generaliza que el sindicalismo es todo corrupto. Los líderes son corruptos, no el sindicalismo. Son como parte de los modelos económicos, ¿no? Como ustedes se adaptan a un cierto modelo económico. Precisamente, y rompe con eso que estás diciendo de que lo mejor era bajos salarios y demás para atraer los grandes capitales y superarnos. El hecho de que los países esos que he mencionado que tienen los mejores índices de desarrollo humano son Noruega, Islandia, Suiza, Finlandia. ¿Y quién va a decir que son países donde los salarios son bajos o que no tienen progreso o que no hay condiciones para la inversión? De hecho, me da la impresión que ahora que se está demostrando que mejorar el poder adquisitivo de la población en general mejora la economía, ¿no? Sea un maestro que hay cuatro columnas para la economía. Quien invierte, que puede ser el Estado y puede ser privado, porque también aquí se dio como el dogma, solamente puede invertir el dinero privado, ¿no? Uh-huh. El trabajador, que desde luego es fundamental, la productividad. El gobierno, pero yo digo que en conjunto son Estado. Pues es el gobierno, para hablar más propiamente, que da las garantías para producir, etcétera. Y el consumidor, que fue la parte más olvidada durante estos tiempos, ¿no? Ponían, ¿te acuerdas un comercial que decían Pepe y no sé quién producen tantos empleos? Y decía uno, pues también los produce los que van a comprar el pan, ¿no? Porque ponían como de una panadería. Claro. ¿Y qué cambia en el 19? Cuéntame, porque es lo que nos quieres decir. Sí, mira, cambia, México se vio forzado desde el año 2018 a cambiar su legislación. Hubo una reforma constitucional en febrero de 2018, en donde esa reforma estableció que el voto de los trabajadores tenía que ser libre, personal y secreto. Porque en México, en los sindicatos todavía, muchos de ellos, se votaban a mano alzada. Entonces, cuando tú votas a mano alzada, pues no eres libre.
¿verdad? Se están observando. No, había unas formas espantosas de control, unas anécdotas impresionantes que no nos da tiempo de contar, pero con la reforma constitucional se dijo, los trabajadores a partir de ahora tienen el derecho de votar, elegir a sus líderes, su contrato colectivo y todas las decisiones importantes a través del voto libre, personal y secreto, ¿no? Bueno, en aquel entonces, ¿por qué el presidente Peña Nieto hizo esta reforma? Porque se vio obligado por una firma para poder ser parte de un tratado comercial que en aquellos entonces se estaba negociando y que la condición era justamente de que México estaba jugando de manera desleal porque atraía las inversiones a México por bajos salarios, por condiciones, por sindicatos a modos, porque los gobernadores de los estados le decían, ten aquí el terreno para que construyas la casa, ten aquí años para que no pagues impuesto, si quieres dañar el río, dáñalo, no va a pasar nada. Puebla, hay historias, libros, ¿no?, que documentaron cómo el río, los arroyos en Puebla era azul por la mezclilla. Entonces, el medio ambiente no se cuidaba, los sindicatos eran a modo, los salarios eran bajísimos, habían todas las condiciones que para México significaba pues la oferta que hacía a los posibles inversionistas extranjeros en nuestro país. Vamos a hacer un corte, pero continuamos con este tema que claro que me sí. gusta mucho. Claro que sí. Nos quedamos en la conversación de que exigieron un nuevo convenio porque México, pues precisamente por dar salarios tan bajos, era desleal a la inversión de otros lados. Sobre todo el que manejó mucho eso fue Trump, ¿no? Sí, fue su y sí, la firma del Tratado de Comercio. Sí. Bueno, en 2018 era el Tratado Transpacífico, ya después, en 2020 se firmó el tratado con América del Norte y una exigencia efectivamente pues provino del presidente Trump, que su discurso era México es desleal, es un país que está compitiendo de una manera pues que no nos permite ser verdaderamente, digamos, justos, ¿no?, en estas relaciones comerciales que sabemos perfectamente que México, pues su exportación es impresionantemente dependiente de los Estados Unidos. Entonces,
Se modificó la Constitución, se dijo que la negociación colectiva es un derecho, cosa que no estaba en la Constitución. Se dijo que se crearía una nueva institución que se encargara de que lo que se estaba reformando en la Constitución se llevara a la realidad. Y fue en 2019 que con el actual gobierno que se propuso una reforma a la Ley Federal del Trabajo y otras reformas para que efectivamente los trabajadores tuvieran la libertad de elegir a sus dirigentes y a sus contratos colectivos, porque veníamos de firmar contratos colectivos que no eran consultados a los trabajadores. Entonces hoy, si se va a firmar un contrato colectivo, no se firma sin haber consultado previamente a las y los trabajadores. Para eso los trabajadores tienen que conocer su contrato colectivo. No pueden ir a votar a ciegas. Si van a votar a ciegas, es mejor que se informen, que estudien de qué se trata su contrato colectivo. Cuando el legislador aprueba en 2019 esta reforma, le agrega un término al voto. Ya no solo era libre, personal, secreto, sino ahora era directo. 4. ¿Por qué directo? Porque antes las votaciones, para justamente fueran a modo, para los líderes sindicales, elegían a un grupo de delegados, ¿no? Por departamento, un delegado del departamento de contabilidad, otro del departamento de compras y así, y hacían una asamblea de 100, 150 gentes que también sabían a lo que iban. La ley dijo no, nadie puede ir a votar por nadie, el voto es directo. Es decir, todos los trabajadores y trabajadoras que quieran votar, tienen que ir ellos. No pueden nombrar a un representante. Ese fue el cambio, eso fue lo que se le agregó cuando se reformó la Ley Federal del Trabajo en 2019. Y también se creó el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Porque René, venimos de un cambio legal, pero también de un cambio institucional. Entonces se creó un nuevo organismo público descentralizado que se haría cargo de llevar a la práctica la responsabilidad de que la democracia en el mundo del trabajo se hiciera realidad. Digo, es una gran responsabilidad porque vienes de una cultura de control, de una cultura donde el pensamiento de los trabajadores y las trabajadoras no era, ¿no?, un pensamiento libre, era un pensamiento en el cual no te organices, no te metas, deja que pasen las cosas, porque tú no tienes nada que decir. Aquí los que dicen y deciden son los líderes. Cambiar la mentalidad de los trabajadores y las trabajadoras sí es un proceso de largo tiempo, ¿no? Entonces, el Centro Federal, que se llama Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, ese centro, hoy por hoy, supervisa, está presente, es el que asigna fechas, es el que establece las reglas de acuerdo a la ley para que ocurran las votaciones, las consultas de los trabajadores cuando los trabajadores van a elegir su contrato colectivo o un comité nuevo, o los trabajadores están peleando por un contrato colectivo que se llama en la ley la titularidad de un contrato colectivo. Dos sindicatos pelean tener ese contrato colectivo, esa es una votación. Todo eso el Centro Federal está al pendiente. Y ¿quién organiza todo? Pues digamos los sindicatos para una consulta de un contrato colectivo. Para la titularidad lo hace el gobierno, para la elección de un comité nuevo lo hace el sindicato, pero ahí se debe solicitar la presencia de la autoridad. Y la autoridad da fe que no hubo, digamos, una presión hacia los trabajadores de que votaran a favor o en contra de un líder, de un candidato o de un contrato determinado. Todo eso ha estado pasando desde mayo de 2019 a la fecha. Y se creó una medida en esta reforma de 2019 que todos los contratos colectivos de trabajo en nuestro país se tenían que legitimar.
tenían 4 años para legitimarse, porque yo conté hace un momento que los contratos eran de protección, que se firmaban a espalda de los trabajadores y los trabajadores no lo conocían. Entonces la ley dijo, hay que legitimar esos contratos. ¿Cómo? Se tiene que entregar una copia de ese contrato a todos los trabajadores, se tiene que establecer una fecha para legitimar, para que ese contrato se convierta en un contrato real, ¿no? Entonces, ese proceso está por concluir en julio de este año, último día de julio. Pero el Centro Federal, que es una institución, yo diría, muy importante, tal vez más importante que la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ahora concentra los registros de los sindicatos. Yo platiqué hace un momento que cuando se organizaba un sindicato libre e independiente, la autoridad daba o no daba el registro. Ahora, ese centro tiene que dar el registro sí o sí, porque la ley modificada en 2019 dice que se debe privilegiar el derecho de los trabajadores de organizarse, no la formalidad. Entonces, cuando los trabajadores van y dicen, aquí está el expediente, quiero que tomen registro de que nosotros ya somos un nuevo sindicato, la autoridad va a tomar ese registro, va a dar un número de registro, si todos los papeles están correctos como debe ser, el acta de asamblea, la firma, Entonces, hay un solo registro de sindicatos. Ya no son los estados, ¿no?, que lo hacían, o la Secretaría del Trabajo Federal, porque de esa manera era una forma de controlar el movimiento sindical. Ahora, al existir un solo control, con una ley nueva, vamos a tener pues nacimientos, y estamos teniendo nacimientos de sindicatos libres e independientes. Otro tema que le toca al Centro Federal es concentrar todo el registro de los contratos colectivos de trabajo. Es decir, cualquier trabajador de este país que quiera conocer su contrato, si por alguna razón no lo tiene, no lo conoce, va a la plataforma digital del Centro Federal y ahí puede solicitar vía electrónica su contrato colectivo. Porque antes, una manera de ocultar todas estas informaciones es no entregar el contrato colectivo de trabajo a los trabajadores, cuando la ley dice que el patrón está obligado a imprimir ese contrato colectivo y entregar un ejemplar a cada trabajador, cosa que no se cumplía. ¿Por qué? Porque eran contratos precarios que incluso atentaban contra la libertad de las y los trabajadores. Entonces, qué importante es este cambio, ¿no? Y que hoy las elecciones son libres y que los trabajadores van y votan. Si acaso los trabajadores eligen a un líder corrupto, como puede suceder, es el líder que decidieron los trabajadores. ¿Por qué? Porque son los mismos trabajadores y son los mismos líderes. Porque la ley cambió, pero son los mismos actores. Poco a poco vamos a ir viendo cambios. Ya hay sindicatos libres, independientes, ya hay elecciones en donde, por ejemplo, el sindicato de Pemex, ¿no?, ganó Ricardo Aldana para ser el secretario general, y Ricardo Aldana viene de la corriente de Romero de Champs, pero nunca nadie se había atrevido de votar contra el líder que viene, digamos, de la corriente de Romero de Champs. Hoy sabemos que hubieron 24 candidatos y todos ellos recibieron algo de votos, pero al final ganó el señor Ricardo Aldana, gente de Romero de Champs. Entonces cualquiera diría, ¿y cuál es el cambio? Pues el cambio es que por fin tuvimos la posibilidad de tener 20 gentes cual elegir, ¿sí? Que está bien, pero también hay una atomización, ¿no?, de tantos líderes. Pues se dividieron las votaciones, ganó Ricardo Aldana, pero lo más valioso de todo es que hubieron trabajadores y trabajadoras que votaron en libertad. Aunque haya sido uno, aunque haya sido dos, eso no hubiera ocurrido sin la reforma laboral, aunque finalmente quedó al frente un líder que no es el que hubiésemos querido nosotros o los propios trabajadores en total de Pemex,
Pero allí, al ver que un número determinado de trabajadores y trabajadoras de Pemex votaron contra el candidato oficial, digamos, de Romero de Champs, para mí representa algo diferente. Disminuye su poder, de hecho, eso, ¿no? También ya no es el mismo poder de manera unánime y sin que nadie se opusiera, soy yo el líder. Pues disminuye algo sabiendo que ya tienes que tomar en cuenta a los demás, ¿no? ¿Y el outsourcing? ¿Qué pasó con el outsourcing, Inés? Bueno, se reformó la ley también para prohibir la subcontratación de personal. Es decir, las empresas no deben contratar al personal que lleve a cabo las tareas sustantivas de la empresa. Una empresa que se dedica a un banco, ¿no? ¿Cuál es la tarea sustantiva del banco? Las personas que están en las ventanillas, que reciben el dinero, que entregan el dinero, los ejecutivos que están haciendo la venta de los servicios del banco, esa es la tarea sustantiva. Pero si el banco quiere contratar a una empresa de seguridad, porque necesita que sus sucursales tengan toda esta seguridad, porque es necesario, porque manejan recursos económicos, lo puede hacer. Porque el banco no se especializa en seguridad. El banco se especializa en dar un servicio bancario, un servicio financiero. Entonces, la actividad sustantiva es, por ejemplo, el puesto de un cajero. El cajero, la cajera, es quien hace la actividad sustantiva. Es decir, el banco no puede subcontratar, traer de otro lugar a trabajadores subcontratados para que hagan el trabajo de un cajero. Esa es la actividad sustantiva y la ley prohibió eso. Se dijo, ninguna empresa puede hacer eso. Claro, las empresas pueden encontrar todas las mañas posibles para no cumplir con la ley, pero también se crearon mecanismos en el cual cualquier empresa que tenga que subcontratar servicios especializados tiene que hacer un registro previo en la Secretaría del Trabajo, para que la Secretaría del Trabajo lleve, digamos, este control y que a su vez esté en comunicación con el IMSS, con Hacienda, los impuestos, la seguridad social. O sea, sí se crearon mecanismos. Ahora, sí también hay cifras de que muchos trabajadores, millones de trabajadores que eran subcontratados, fueron contratados directamente por sus empresas. Los últimos datos que yo recuerdo es que al menos 3 millones de trabajadores pasaron a ser trabajadores directos de las empresas donde prestaban sus servicios. Y eso, René, puede tener un impacto positivo en la tasa de sindicación en nuestro país, ¿no? Porque, pues, si los sindicatos se ponen, ahora sí que abusados, buscan afiliar a esos trabajadores, ¿no? En fin, entonces se reformó la ley para acabar con el outsourcing o la subcontratación y ha habido resultados positivos, ha crecido el registro de personas trabajadoras ante el Seguro Social, ahí podemos ver los datos, pero sin embargo yo no tengo la menor duda que las empresas siempre buscarán formas para evadir las responsabilidades que hoy dice la ley para evitar estos gastos que genera o más bien inversión que una empresa hace cuando quiere tener un trabajador, una trabajadora comprometida con su empresa. Es una inversión, ¿no? Una gente que está recibiendo sus derechos, sus prestaciones y trabajando en mejores condiciones de trabajo, es finalmente una motivación para estar allí trabajando con el compromiso que un trabajador o una trabajadora pueda tener porque hay una corresponsabilidad. Entonces, sí, se reformó, son de los avances tan importantes que hemos tenido en este periodo del gobierno del presidente y también con la dirección de Luisa María Alcalde al frente de la Secretaría de Trabajo. Ha habido muchos cambios fundamentales en el mundo del trabajo, en el mundo sindical, que no nos alcanza poderlos
narrar en tan corto tiempo. Pues de hecho acaba de darse un aumento salarial muy sustancioso. Y yo no soy... Estamos viviendo un momento muy polarizado, en donde o estás con el gobierno ciegamente o estás en contra del gobierno ciegamente. Yo creo que perdemos de esa manera objetividad. Hay que reconocer en qué sí y en qué no. Lo desagradable de un caudillismo es precisamente no querer reconocer en qué sí y en qué no, o en contra. Pero lo que corresponde a los aumentos salariales, a mí me gusta mucho, porque me rompió con el mito. Aquel mito de que si se aumentaban los salarios se nos iba a caer toda la economía. Por eso mi insistencia, pues cuáles, si a los otros países no se les ha caído tener buen salario, al contrario, eso me gusta y acabamos de tener un buen aumento, ¿no? Y es necesario mejorar la economía interna. Y más, fíjate que ya no vuelvo a lamentar la ausencia de tiempo, pero con lo que ha pasado, con esto de que si no le caes bien a los gobiernos occidentales y demás, ellos tienen la manera de castigarte, de hacerte sufrir, ¿no? Porque no eres tan democrático como ellos creen. No eres tan democrático como el pueblo que representas, sino como ellos creen. Pues lo mejor es manejar la mayor autonomía posible, el hecho de la soberanía que es tan importante, y eso que hacemos pues con un consumo interno fuerte, que si se cae el mundo nos pese lo menos posible, ¿no? Sí, bueno, creo que estamos viendo muchos cambios en el tema económico, ¿no? Uno es los salarios, otro es el peso, en fin, pero sin duda la autonomía es muy importante en todo sentido, político, económico y social, y por supuesto el tema del salario es muy importante, como en estos tiempos el salario ha recuperado, la brecha salarial de género se ha ido cerrando. El último incremento fue del 20%, históricamente en los gobiernos anteriores eran 3, 4%, 5% cuando más, ¿no? Aumentaban, no sé, 20 pesos el salario, bueno, una cosa espantosa. Hoy estamos rumbo a la recuperación del salario, lo que se planteó el presidente en la campaña, y realmente creo que puede lograrlo con el incremento de 2024, para 2024, si este rebasa el 20%. Ahí vamos, René. Creo que reconocemos que el incremento a los salarios mínimos sí tiene que tener un impacto en los salarios contractuales, lo que acuerda la empresa con el sindicato, ¿no? Así como es tan importante los salarios mínimos que se incrementan, también lo es en la contratación, en las negociaciones sindicales con las empresas. Pero bueno, creo que ese es un tema muy interesante de cómo ha sido a lo largo de estos años, 4 o 5 años, el impacto del incremento de los mínimos a los incrementos de los salarios contractuales. Un tema para otra reunión, pero sí, que ya nos tenemos que ir a llegar. Sí. Ese momento triste, ese momento en que como cuando estás comiendo muy rico y te llega la cuenta. Estamos muy contentos, toda una cátedra nos has dado, Inés, siempre, y es necesario que hagamos todas estas reflexiones, porque como tú dices, si no es el líder, no nos representa a todos, ojalá tengamos la capacidad de mover nuestra vida política, ¿no? Es decir, que eso de tener líderes que se mueren a los 100 años sea algo penoso de nuestro pasado y no una continuidad de lo que vivimos. Sí. Muchas gracias. Y ya para el otro nos cuentas qué es la Freddy Scheber, porque ya no nos dio tiempo. Con mucho gusto, René, muchas gracias por la invitación. Solamente decirle a las y los trabajadores que conozcan la reforma laboral de 2019. Si ellos no conocen sus derechos, no podrán ejercerlos cuando sea necesario. Muchas gracias. Y bueno, me retiro nomás haciendo un poco de publicidad a nuestro libro sobre Olof Palme.
porque sabes que ahora que como está la situación en Europa, Olópano fue un personaje que pidió que debería de existir un espacio de confianza entre la Europa del Este y la Europa del Oeste, cuando todavía vivía la Unión Soviética, en donde no hubiera armas nucleares para que les diera tranquilidad a los dos bandos. Imagínate cuántas vidas se hubieran ahorrado si hubieran hecho caso a este personaje que admiramos tanto, ¿sí? Sí. Y pues aquí tenemos el libro In Memoriam de Olof Palme, y si por ahí sale nuestro www.laorquestafilosófica.com, ya no me acuerdo ahí por cuánto lo pueden adquirir, pero ahí lo tenemos. Gracias, lo vamos a buscar y tener y leer a Olof Palme. Sí. Para quienes estamos metidos en la socialdemocracia es muy importante, un personaje importante. Gracias, René. Muchas gracias. También tenemos que darle las gracias a Carla Charlie, que es la que hace que este programa se vea bonito. Gracias, Charlie. Taba Networks presentó